Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena fue una santa y doctora de la Iglesia que vivió en el siglo XIV. Nacida en 1347 en Siena, Italia, fue la 25ª hija de una familia modesta. Desde joven, mostró un profundo amor por Dios y una gran compasión por los pobres y enfermos. A los 18 años, ingresó en la Tercera Orden Dominica y llevó una vida de intensa oración y penitencia. Se destacó por su sabiduría espiritual y su habilidad para atraer a las personas hacia la fe. Fue una consejera influyente, escribió cartas a líderes políticos y religiosos y abogó por la reforma de la Iglesia. Santa Catalina es conocida por su mística unión con Dios, simbolizada por las experiencias místicas del matrimonio espiritual y las bodas místicas. También desempeñó un papel crucial en el regreso del Papa de Aviñón a Roma. Murió en 1380, a los 33 años. Fue canonizada en 1461 y proclamada doctora de la Iglesia en 1970 por el Papa Pablo VI. Su fiesta se celebra el 29 de abril. ¿Qué llevó a Santa Catalina de Siena, una mujer joven del siglo XIV, a influir en la política y la religión de su tiempo? Santa Catalina de Siena fue una figura excepcional cuya influencia en la política y la religión de su tiempo se debió a varios factores. Mística y visionaria, Catalina experimentó visiones y revelaciones místicas desde una edad temprana, lo que le dio una profunda conexión con Dios y una autoridad espiritual que atraía a las personas hacia ella. Sabiduría y elocuencia. A pesar de su corta educación formal, Catalina poseía una sabiduría excepcional y una elocuencia que le permitía comunicarse con líderes políticos y religiosos de una manera convincente. Compasión y empatía. Catalina tenía un corazón compasivo y una gran empatía por los pobres, enfermos y necesitados, lo que la llevó a abogar por ellos ante las autoridades civiles y eclesiásticas. Valentía y determinación. A pesar de las dificultades y críticas que enfrentó, Catalina se mantuvo firme en sus convicciones y no dudó en enfrentarse a poderosos líderes para defender lo que creía que era correcto. Fervor religioso. Su profunda vida espiritual y su dedicación a Dios le dieron una fuerza interior que la impulsaba a actuar en nombre de la justicia y la reforma en la Iglesia y la sociedad. En resumen, Santa Catalina de Siena fue una mujer extraordinaria cuya influencia en la política y la religión de su tiempo se debió a su profunda espiritualidad, sabiduría, elocuencia, compasión y valentía. Su legado sigue siendo una inspiración para muchas personas en la actualidad. ¿Qué la motivó a escribir cientos de cartas a líderes políticos y religiosos, incluidos el Papa y reyes, abogando por la paz y la reforma? Santa Catalina de Siena estaba motivada por su profundo amor por Dios y su deseo de servir a los demás. Su correspondencia con líderes políticos y religiosos, incluido el Papa y varios reyes, tenía como objetivo principal abogar por la paz y la reforma en la Iglesia y la sociedad de su tiempo. Algunos de los factores que la motivaron a escribir estas cartas fueron: compasión por los necesitados. Catalina sentía un profundo amor por los pobres, los enfermos y los marginados, y abogaba por su bienestar ante los líderes políticos y religiosos. Preocupación por la unidad de la Iglesia. Catalina estaba preocupada por la división y la corrupción dentro de la Iglesia y escribió cartas instando a la reforma y a la unidad entre los líderes religiosos. Buscando la paz, Catalina abogaba fervientemente por la paz en una época marcada por conflictos y guerras. Escribió a los líderes políticos instándoles a buscar la paz y la reconciliación. Llamado a la conversión, en sus cartas, Catalina exhortaba a los líderes políticos y religiosos a vivir vidas de mayor virtud y a buscar la conversión personal y colectiva. En resumen, Santa Catalina de Siena fue motivada por su profundo amor por Dios y su prójimo, así como por su deseo de ver un cambio positivo en la sociedad y la Iglesia de su tiempo. Su correspondencia refleja su compromiso con la paz, la justicia y la reforma. ¿Qué significó para ella experimentar los estigmas de Cristo, las marcas visibles de la crucifixión, sin sufrir dolor físico? Para Santa Catalina de Siena, experimentar los estigmas de Cristo sin sufrir dolor físico fue una manifestación de la unión mística y espiritual que ella sentía con Jesús.
Los estigmas son considerados signos de la pasión de Cristo, y en el caso de Catalina, se manifestaron como marcas visibles en su cuerpo sin causarle dolor físico. Esta experiencia se interpreta en el contexto de la mística cristiana como un signo de la profunda unión espiritual con Cristo y su sufrimiento redentor. Para Catalina, los estigmas eran una muestra tangible de su unión con Cristo y un recordatorio constante de su compromiso con la imitación de la vida y los sufrimientos de Jesús. Esta experiencia fortaleció su fe y su dedicación a Dios, y también fue un signo visible de su santidad para aquellos que la conocían. Los estigmas de Catalina se consideran un fenómeno místico que la distingue como una de las santas más destacadas de la historia de la Iglesia. ¿Cómo influyó su mística unión con Dios en su capacidad para enfrentar la oposición y las dificultades de su tiempo? La mística unión de Santa Catalina de Siena con Dios influyó significativamente en su capacidad para enfrentar la oposición y las dificultades de su tiempo de varias maneras. Fortaleza espiritual. Su profunda conexión con Dios le brindaba una fortaleza espiritual que la ayudaba a mantenerse firme en sus convicciones y a enfrentar la oposición con valentía. Claridad de propósito. Catalina creía que su vida estaba guiada por la voluntad de Dios, lo que le daba una claridad de propósito que la ayudaba a superar los desafíos con determinación y confianza. Paz interior. A pesar de enfrentar numerosos obstáculos y críticas, Catalina experimentaba una profunda paz interior que le permitía mantener la calma y la serenidad en medio de las dificultades. Compasión y perdón. Su unión con Dios la llevaba a responder a la oposición con compasión y perdón, en lugar de resentimiento o ira, lo que le permitía mantener relaciones constructivas incluso con aquellos que la criticaban. Firmeza en la fe. Su experiencia mística le daba una firmeza en su fe que la ayudaba a perseverar en momentos de duda o desaliento. En resumen, la mística unión de Santa Catalina con Dios fue una fuente de fortaleza y resiliencia que la capacitó para enfrentar la oposición y las dificultades de su tiempo con gracia y determinación. Su vida es un ejemplo inspirador de cómo la fe profunda puede ayudarnos a superar los desafíos y a vivir con amor y compasión incluso en medio de la adversidad. ¿Cómo logró mantener su vida de oración y contemplación en medio de sus numerosas responsabilidades y viajes? Santa Catalina de Siena logró mantener su vida de oración y contemplación en medio de sus numerosas responsabilidades y viajes gracias a su profunda conexión con Dios y su disciplina espiritual. Algunas de las estrategias que empleó para mantener esta vida de oración fueron: priorización de la oración. A pesar de sus ocupadas agendas, Catalina consideraba la oración como una prioridad fundamental en su vida y dedicaba tiempo diario a la oración y la contemplación. Disciplina personal. Catalina era muy disciplinada en su vida espiritual, estableciendo horarios regulares de oración y seguimiento de prácticas ascéticas para mantener su conexión con Dios. Ofrecimiento de sus actividades. Catalina ofrecía todas sus acciones y responsabilidades a Dios, considerándolas como una forma de servicio a Él. Esto le permitía mantener una actitud de oración continua a lo largo del día. Comunión frecuente. Catalina recibía la comunión con frecuencia, lo que fortalecía su vida espiritual y su unión con Dios. Retiros espirituales. Aunque sus responsabilidades la mantenían ocupada, Catalina también realizaba retiros espirituales periódicos para renovar su relación con Dios y fortalecer su vida de oración. En resumen, Santa Catalina de Siena logró mantener una vida de oración y contemplación en medio de sus responsabilidades y viajes gracias a su disciplina espiritual, su compromiso con la oración y su profunda conexión con Dios. Su ejemplo nos enseña la importancia de cultivar una vida de oración constante en medio de nuestras ocupadas vidas. ¿Qué papel desempeñó en la reconciliación de facciones políticas y en la promoción de la paz en Italia? Santa Catalina de Siena desempeñó un papel crucial en la reconciliación de facciones políticas y en la promoción de la paz en Italia durante el siglo XIV. Algunos de los aspectos más destacados de su participación en este ámbito fueron: mediación entre ciudades rivales. Catalina actuó como mediadora en numerosos conflictos entre ciudades rivales en Italia, como Florencia y Siena. Su influencia y persuasión contribuyeron a la resolución pacífica de varios conflictos. Negociaciones políticas. Catalina mantuvo una extensa correspondencia con líderes políticos de su tiempo, incluidos los gobernantes de las ciudades-estado italianas y el Papa. En sus cartas, abogaba por la paz y la reconciliación, ofreciendo consejos y soluciones a los problemas políticos.
Visitas a líderes políticos. Catalina realizó varios viajes a diferentes ciudades italianas para reunirse con líderes políticos y religiosos, donde abogó por la paz y la unidad entre las facciones en conflicto. Influencia en el retorno del Papa a Roma. Catalina jugó un papel crucial en persuadir al Papa Gregorio XI para que regresara a Roma desde Aviñón, donde la sede papal había estado establecida durante décadas. Su intervención fue un paso importante hacia la restauración de la autoridad papal en Roma. En resumen, Santa Catalina de Siena fue una figura clave en la reconciliación de facciones políticas y en la promoción de la paz en Italia durante el siglo XIV. Su influencia y su compromiso con la paz y la unidad fueron fundamentales para la resolución de conflictos y la búsqueda de la reconciliación en una época marcada por la división y la guerra. ¿Cómo influyó su devoción a la Sagrada Eucaristía en su vida y ministerio? La devoción de Santa Catalina de Siena a la Sagrada Eucaristía fue una parte central de su vida espiritual y tuvo un profundo impacto en su vida y ministerio de varias maneras. Fuente de fortaleza espiritual. La Eucaristía era para Catalina una fuente de fortaleza espiritual que la sustentaba en sus numerosas actividades y en medio de los desafíos que enfrentaba. Su profunda conexión con la Eucaristía le daba la fuerza interior para llevar a cabo su ministerio con valentía y determinación. Motivación para la caridad y el servicio. La devoción de Catalina a la Eucaristía la llevaba a ver a Cristo en los pobres, los enfermos y los necesitados, lo que la motivaba a servirlos con amor y compasión. Vida de oración y contemplación. La Eucaristía era el centro de la vida de oración y contemplación de Catalina. Pasaba largas horas en adoración ante el Santísimo Sacramento, buscando una unión más profunda con Cristo. Compromiso con la unidad de la Iglesia. Catalina creía que la Eucaristía era el vínculo de unidad de la Iglesia y abogaba por la reforma de la Iglesia y la reconciliación entre los cristianos. Testimonio de fe. Su profunda devoción a la Eucaristía era un poderoso testimonio de su fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo que inspiraba a otros a profundizar su propia fe y devoción. En resumen, la devoción de Santa Catalina de Siena a la Sagrada Eucaristía fue una fuerza transformadora en su vida y ministerio, inspirándola a vivir una vida de servicio, caridad y unidad en la Iglesia. Su ejemplo sigue siendo una inspiración para los cristianos de hoy en día en su relación con la Eucaristía y su impacto en sus vidas. ¿Qué la llevó a desafiar las normas sociales al ingresar a la Orden de Santo Domingo, en lugar de casarse como se esperaba de las mujeres de su tiempo? Santa Catalina de Siena desafió las normas sociales de su tiempo al ingresar a la Orden de Santo Domingo en lugar de casarse por varias razones. Vocación religiosa. Desde joven, Catalina sintió una llamada interior a consagrarse a Dios y a la vida religiosa. Esta vocación la llevó a buscar una vida de oración, penitencia y servicio en lugar de un matrimonio tradicional. Rechazo del matrimonio mundano. Catalina no se sentía atraída por la idea de un matrimonio convencional y prefería dedicar su vida al servicio de Dios y de los demás. Para ella, la vida religiosa ofrecía una forma más significativa de vivir su fe y cumplir su vocación. Valoración de la virginidad consagrada. En la sociedad cristiana de la época, la virginidad consagrada era altamente valorada como un camino hacia la santidad. Catalina abrazó este ideal y deseaba vivir una vida de virginidad consagrada en servicio a Dios. Influencia de su fe y espiritualidad. La profunda fe y espiritualidad de Catalina la llevaban a buscar una vida de mayor intimidad con Dios, lo cual consideraba más alcanzable en la vida religiosa que en el matrimonio. En resumen, la decisión de Santa Catalina de Siena de ingresar a la Orden de Santo Domingo en lugar de casarse fue el resultado de su profunda vocación religiosa, su rechazo de las normas sociales mundanas y su deseo de vivir una vida de mayor dedicación a Dios y a los demás. Su elección desafiante sigue siendo un ejemplo de valentía y compromiso con la fe para muchas personas en la actualidad. ¿Cómo se convirtió en consejera espiritual de muchas personas importantes, incluido el Papa, a pesar de su origen humilde? Santa Catalina de Siena se convirtió en consejera espiritual de muchas personas importantes, incluido el Papa, a pesar de su origen humilde, debido a varios factores. Sabiduría y elocuencia. A pesar de su falta de educación formal, Catalina poseía una sabiduría y una elocuencia excepcionales que atraían a personas de todas las clases sociales hacia ella. Su profundo conocimiento espiritual y su capacidad para expresar sus ideas de manera clara y convincente la hacían una consejera valiosa.
Carisma y personalidad magnética. Catalina tenía un carisma y una personalidad magnética que inspiraban confianza y respeto en quienes la conocían. Su bondad, compasión y dedicación a los demás la convertían en una figura muy querida y respetada. Experiencias místicas. Las visiones y revelaciones místicas que Catalina experimentaba le daban una autoridad espiritual que la hacía digna de ser escuchada por personas de todos los ámbitos de la vida. Compromiso con la verdad y la justicia. Catalina era conocida por su firme compromiso con la verdad y la justicia, lo que la llevaba a aconsejar a las personas, incluidos los líderes políticos y religiosos, de acuerdo con estos principios. Reputación de santidad. A lo largo de su vida, Catalina fue reconocida por su profunda vida espiritual y su santidad de vida. Su reputación de santidad la hacía digna de confianza como consejera espiritual. En resumen, Santa Catalina de Siena se convirtió en consejera espiritual de muchas personas importantes debido a su sabiduría, elocuencia, carisma, experiencias místicas, compromiso con la verdad y la justicia, y reputación de santidad. A pesar de su origen humilde, su impacto en la historia de la Iglesia y la sociedad es notable. ¿Qué la llevó a abogar por la reforma de la Iglesia, denunciando la corrupción y llamando a los líderes eclesiásticos a la santidad? Santa Catalina de Siena abogó por la reforma de la Iglesia, denunciando la corrupción y llamando a los líderes eclesiásticos a la santidad debido a su profundo amor por la Iglesia y su preocupación por su estado espiritual y moral. Algunos factores que la llevaron a tomar esta posición fueron: visión de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Catalina creía que la Iglesia era el cuerpo místico de Cristo en la tierra y que debía reflejar la santidad y la pureza de Cristo. Por lo tanto, estaba profundamente preocupada por cualquier forma de corrupción o decadencia dentro de la Iglesia. Compasión por los fieles. Catalina tenía una profunda compasión por los fieles que sufrían a causa de la corrupción y el mal ejemplo de algunos líderes eclesiásticos. Su amor por las almas la impulsaba a buscar la reforma de la Iglesia para el bien de todos los creyentes. Visión profética. Catalina creía que Dios le había dado una misión especial para exhortar a la Iglesia a la reforma y la renovación. Sus visiones y revelaciones místicas la llevaron a denunciar la corrupción y a llamar a los líderes eclesiásticos a la santidad y la conversión. Valor y determinación. Catalina era una mujer de gran valor y determinación, dispuesta a enfrentarse a las autoridades eclesiásticas y políticas cuando creía que era necesario para defender la verdad y la justicia. En resumen, la preocupación de Santa Catalina por la santidad y la pureza de la Iglesia, su compasión por los fieles y su convicción de estar guiada por Dios la llevaron a abogar por la reforma de la Iglesia, denunciando la corrupción y llamando a los líderes eclesiásticos a la santidad. Su ejemplo sigue siendo una inspiración para aquellos que buscan una Iglesia más fiel al Evangelio y a los valores de Cristo. ¿Qué significa su declaración "y sé quién eres y serás incendiario del mundo", en el contexto de su vida y legado? La declaración "y sé quién eres y serás incendiario del mundo", de Santa Catalina de Siena refleja su profunda convicción de que cada persona tiene un papel único y significativo en el mundo, especialmente cuando vive de acuerdo con su verdadera identidad y propósito. En el contexto de su vida y legado, esta declaración puede interpretarse de varias maneras. Identidad y autenticidad. Catalina instaba a las personas a ser auténticas y a vivir de acuerdo con su verdadera identidad, en lugar de conformarse con las expectativas de los demás o las normas sociales. Para ella, cada persona tiene un potencial único para impactar el mundo cuando vive desde su autenticidad. Compromiso con la verdad y la justicia. Catalina era conocida por su firme compromiso con la verdad y la justicia, y llamaba a las personas a ser incendiarios del mundo en el sentido de encender la llama de la verdad y la justicia en medio de la oscuridad y la injusticia. Llamado a la acción. La declaración de Catalina también puede interpretarse como un llamado a la acción, instando a las personas a ser agentes de cambio y transformación en el mundo, en lugar de ser pasivos o indiferentes ante las injusticias y los problemas del mundo. En resumen, la declaración de Santa Catalina de Siena, "sé quién eres y serás incendiario del mundo", representa su llamado a la autenticidad, la acción y el compromiso con la verdad y la justicia. Su vida y legado continúan inspirando a las personas a vivir con pasión y propósito, buscando siempre hacer del mundo un lugar mejor. ¿Cómo influyeron sus escritos, incluida su obra maestra Diálogo de la Divina Providencia, en la espiritualidad cristiana?
Los escritos de Santa Catalina de Siena, incluido su obra maestra Diálogo de la Divina Providencia, han tenido una profunda influencia en la espiritualidad cristiana, especialmente en la espiritualidad mística y la devoción personal. Algunas formas en que sus escritos han influido en la espiritualidad cristiana son: enseñanza sobre la vida interior. En sus escritos, Catalina ofrece una profunda reflexión sobre la vida interior y la relación personal con Dios. Su enfoque en la importancia de la oración, la contemplación y la unión con Dios ha inspirado a muchos en su búsqueda de una vida espiritual más profunda. Enseñanza sobre la Iglesia y la Reforma. Catalina también abordó temas relacionados con la Iglesia y la necesidad de reforma en su época. Sus escritos han sido una fuente de inspiración para aquellos que buscan una renovación espiritual y moral en la Iglesia. Enseñanza sobre la misericordia y el amor de Dios. Catalina enfatizó la misericordia y el amor de Dios en sus escritos, destacando la importancia de vivir en respuesta a este amor y de ser instrumentos de la misericordia divina en el mundo. Influencia en la espiritualidad mística. La profundidad de las experiencias místicas y las visiones de Catalina, como se describe en sus escritos, ha tenido un impacto significativo en la espiritualidad mística cristiana, inspirando a otros a buscar una relación más íntima con Dios. En resumen, los escritos de Santa Catalina de Siena han sido una fuente de inspiración y enseñanza para muchos en la espiritualidad cristiana, ofreciendo una visión profunda y transformadora de la vida espiritual y la relación con Dios. Su legado sigue siendo una fuente de guía y aliento para los cristianos en la actualidad. ¿Qué lecciones podemos aprender de su vida sobre la importancia de la oración, la valentía y la perseverancia en medio de la adversidad? La vida de Santa Catalina de Siena ofrece varias lecciones importantes sobre la importancia de la oración, la valentía y la perseverancia en medio de la adversidad. Importancia de la oración. Catalina enseñó con su vida la importancia de la oración como un medio fundamental para mantener una relación íntima con Dios y encontrar fuerzas en tiempos difíciles. Su vida de oración constante y profunda nos recuerda que la oración puede ser una fuente de fortaleza espiritual y consuelo en medio de las pruebas y tribulaciones. Valentía para enfrentar la adversidad. A lo largo de su vida, Catalina demostró una gran valentía al enfrentar la adversidad, ya sea desafiando normas sociales, confrontando a líderes políticos o defendiendo la verdad y la justicia. Su valentía nos inspira a no tener miedo de defender nuestras convicciones y luchar por lo que es justo y correcto. Perseverancia en la fe. A pesar de los numerosos obstáculos y desafíos que enfrentó, Catalina perseveró en su fe y en su misión de servir a Dios y a los demás. Su ejemplo nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y continuar adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. En resumen, la vida de Santa Catalina de Siena nos enseña que la oración, la valentía y la perseverancia son virtudes fundamentales que nos pueden ayudar a enfrentar las dificultades de la vida y a crecer en nuestra relación con Dios. Su vida sigue siendo un ejemplo inspirador de cómo vivir una vida de fe comprometida y valiente en medio de los desafíos del mundo. ¿Cómo sigue inspirando a millones de personas en la actualidad, especialmente a las mujeres, a vivir una vida de fe y compromiso con los demás? Santa Catalina de Siena sigue inspirando a millones de personas en la actualidad, especialmente a las mujeres, a vivir una vida de fe y compromiso con los demás de varias maneras. Modelo de vida espiritual. Catalina es vista como un modelo de vida espiritual para muchos, tanto hombres como mujeres, que buscan una relación más profunda con Dios y un mayor compromiso con su fe. Su vida de oración, servicio y sacrificio sigue siendo un ejemplo inspirador para todos los que desean seguir a Cristo de manera más plena. Defensora de la justicia y la verdad. Catalina fue una defensora apasionada de la justicia y la verdad, y su valentía al enfrentar la adversidad sigue siendo un ejemplo para aquellos que luchan por la justicia y los derechos humanos en la actualidad. Su ejemplo inspira a las mujeres a ser valientes y a alzar la voz por lo que es justo y correcto. Luchadora por los más necesitados, Catalina dedicó gran parte de su vida al servicio de los más necesitados, especialmente los enfermos y los pobres. Su ejemplo inspira a las mujeres a ser compasivas y a dedicar sus vidas al servicio de los demás, especialmente de los más vulnerables de la sociedad. Promotora de la unidad y la reconciliación, Catalina trabajó incansablemente por la unidad y la reconciliación en la Iglesia y la sociedad de su tiempo.
Su ejemplo inspira a las mujeres a buscar la unidad y a trabajar por la reconciliación en medio de las divisiones y conflictos de hoy en día. En resumen, Santa Catalina de Siena sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en la actualidad, especialmente para las mujeres, que buscan vivir una vida de fe y compromiso con los demás. Su ejemplo de vida sigue siendo relevante y motivador para todos los que desean seguir a Cristo con valentía, amor y dedicación. Conclusión. En conclusión, la vida y el legado de Santa Catalina de Siena siguen siendo una fuente de inspiración y guía para millones de personas en la actualidad. Su profunda vida espiritual, su valentía al enfrentar la adversidad y su compromiso con la justicia y la verdad la convierten en un modelo a seguir para aquellos que buscan vivir una vida de fe y compromiso con los demás. Su ejemplo sigue siendo relevante para las mujeres que buscan ser agentes de cambio y transformación en el mundo, así como para todos los que buscan una vida de autenticidad, amor y servicio a Dios y a los demás. Santa Catalina de Siena nos recuerda que, a través de la oración, la valentía y la perseverancia, podemos ser instrumentos de la paz y el amor de Dios en el mundo. Oración a Santa Catalina de Siena. Dios Todopoderoso y Eterno, que iluminaste a Santa Catalina de Siena con el esplendor de la sabiduría divina y la inflamaste con el fuego de tu amor ardiente, concédenos, por su intercesión, que busquemos siempre lo que es digno de ti y que, cumpliendo tu voluntad en todas las cosas, merezcamos llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.